un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a un episodio del programa El Atrio de los Gentiles, que te transmite todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio y por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que siempre tienes un compromiso con nosotros, una cita muy especial todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio. Tenemos aquí a mi amiga y compañera, la doctora Yaira Ortiz. ¿Cómo estás? Saludos, buenas tardes. Pues aquí un poquito acatarrada, pero gracias a Dios estamos bien, en pie de lucha y Así presentes aquí nuevamente en una tarde más de El Atrio de los Gentiles. Felices de recibir, como siempre, a estos invitados que nos llenan de alegría, de lujo, eso, como dice Juan, de lujo. De lujo, eso es así. Y se preguntarán quién quién tendremos hoy. Pues en la tarde de hoy nos visita de manera remota el honorable exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, así que se honra el estudio de recibir a este puertorriqueño dedicado a trabajar por el pueblo como parte de su agenda del Partido Popular Democrático, un puertorriqueño nacido en Atorrey, no vamos a decir la fecha, ¿verdad? Pero que ha dejado su huella en la historia del país de una manera muy significativa, así que recibimos en la tarde de hoy con muchísima alegría y le damos la bienvenida al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a ambos, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de la radio y de las diferentes plataformas. Ya en la era moderna uno tiene que hablar de múltiples formas se puede comunicar. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted por haber aceptado diligentemente. En 1962. Además, en la era moderna, lo único que tienen que hacer es entrar a Google y lo van a encontrar inmediatamente. Así es. Fíjate, lo voy a llamar Aníbal. Aníbal, en estos días compartía con la doctora Yaira que tenemos mucho traído, ¿verdad?, gente de lujo, como siempre digo, pero en estos días hemos tenido, para mí una dificultad, y decía Yaira, es que yo no he podido dormir, porque ¿qué preguntas se le hacen a un exgobernador de Puerto Rico? Que, ¿verdad? Más que no allá, se le hayan hecho antes. Vamos a empezar, ¿verdad?, por ahí. Que más allá que se hayan de las preguntas ya típicas, ¿verdad?, que se le hacen, ¿no? Cosas, porque si algo nos gusta en el Atrio de los Gentiles es que se conozca a la persona. Claro. Yo pienso que Aníbal Acevedo Vilá, pues históricamente todo el mundo reconoce el rostro, reconoce que fue un exgobernador, reconoce lo que pueda estar trabajando por Puerto Rico, pero no conocemos a la persona. Ya. Y si fuera a escribir un libro sobre sus memorias, ¿cómo se llamaría ese primer capítulo y qué incluiría? Wow, me hacen una pregunta interesante porque a veces me planteo que sí que me tengo que poner a escribir mis memorias, pero por otra, de momento digo, no, pero es que yo no estoy a punto de morirme, eso es como que para más adelante. Así que ustedes saben que he publicado varios libros, libros de derecho, artículos de revistas jurídicas, libros de política. Algunos de los libros que he publicado tienen que ver con algunas etapas de mi vida política, pero no me he sentado a hacer esa agenda y el bosquejo como uno empezaría. A tu pregunta, ¿cómo se llamaría el primer capítulo? Que probablemente debe ser el capítulo de la formación de uno. Quizás se debería llamar algo así como las personas que me marcaron desde el punto de vista de la formación que uno tuvo desde el hogar, la escuela, la familia inmediata, los amigos extendidos, y pues yo creo que todos sabemos que esos primeros años de la vida de todo individuo son clave en su formación, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino de carácter, de valores, de todo eso. Así es. De hecho, y hablando un poco, ¿verdad?, sobre esas memorias,
¿Qué nos podría contar sobre esa infancia, esos estudios, ¿verdad?, que tuvo, ¿verdad?, en esas escuelas? Si viene de escuela pública, si viene de escuela privada. Háblenos un poco sobre eso. Mira, cuando yo entré en la vida pública y aspiré a la gobernación en el 2004, mucha gente me identificaba, y yo creo que correctamente, como que era un aspirante a la gobernación que de verdad venía de la clase media. Mi padre era abogado, mi padre, que en paz descanse, era abogado, fue senador por el Partido Popular Democrático en 1964. Yo nací en 1962, así que se pueden imaginar en qué ambiente me fui formando. Mi madre pues era ama de casa. Después, más adelante, cuando ya éramos profesionales nosotros, tuvo por un periodo de tiempo con mi tía, ambas ya también fallecidas, una pequeña floristería, pero básicamente mami era ama de casa. Y éramos una familia de clase media, yo te diría clase media, con grandes sacrificios. Sí, fuimos a escuelas privadas, mis dos hermanas y yo. Yo estudié inicialmente, mis hermanas también, de kinder a sexto grado, en lo que se conocía en aquel momento como la Escuela Eugenio María de Hostos. Su principal o directora de escuela era la gran educadora Isabelita Freire de Matos Paoli, y es una de las personas que creo que influenciaron en mi formación. Y de ahí pues pasé al Colegio San José de Río Piedra, que todavía está allí en Río Piedra, y aunque eran escuelas privadas, algunas de ellas, como el Colegio San José, un poco costosas, yo te diría que esa era la mayor inversión que hicieron mis padres, básicamente, en nuestra educación. Pero el resto, pues, cuando me criaba, pues mi abuela, por parte de mami, vivían en lo que se conocía como el barrio Vista Alegre de Río Piedra. Ya del barrio Vista Alegre yo creo que lo que queda es media calle nada más. Mami tenía 12 hermanos y hermanas, así que era una familia bien extendida. En el lado de mi papá solamente tenía un hermano, y nada de vacaciones, de grandes viajes, ni, bueno, claro, ¿quién no va a olvidar la primera vez que lo llevaron a Disney World? Lo típico de familia Claro. de clase media, y lo importante que me inculcaron ambos padres, pues obviamente era aprovechar las oportunidades educativas al máximo, y ese ambiente familiar en el que siempre me crié. Qué bien, qué bien. ¿Cómo era Aníbal en la escuela? ¿De dónde sale ese liderazgo? Pues mira, yo siempre tuve buenas notas, no lo voy a negar, siempre tuve buenas notas, aunque no necesariamente me fajaba para estar en los primeros 4 o 5 de la escuela. O sea, pues por ejemplo, cuando yo me gradué del Colegio San José, pues sí me gradué con un promedio en términos generales de A, pero no estaba entre las primeras 3, 4 notas de la clase. Pero sí, a partir de séptimo, octavo grado, empecé a asumir posiciones de liderato y fui presidente de mi clase. Okay. Yo no me acuerdo si fue en séptimo o ya en octavo, pero ya desde ahí hasta cuarto año, presidente de la clase. Obviamente estaba también el consejo de estudiantes. No aspiré a posiciones en el consejo de estudiantes, me concentré como presidente de mi clase, desde octavo en adelante, hasta pues las responsabilidades que uno tiene de montar el senior prom, y todas esas cosas que le toca a uno, aparte de pues, participar en otras actividades extracurriculares. Siempre me ha gustado el deporte, y algunos pues saben que soy fanático de los Piratas de Quebradilla y voy a cuantos eventos deportivos. Siempre me ha gustado el deporte, los practiqué todos y fui un desastre en todos los deportes. Así que en algún momento en mi vida pues tomé la decisión de que lo que tenía que hacer era espectador, fanático, y no protagonista de ningún deporte. Pero los practiqué todos, los intenté todos, no lo voy a negar, y en esas di el grado, y me concentré entonces en otras cosas para poner mis talentos a desarrollarse de otra forma. ¿Y cómo, habiendo nacido en el área metropolitana y habiéndose criado, se vuelve uno fanático de los Piratas de Quebradilla? Excelente pregunta. Sí, porque eso es antagónico, porque yo me lo hubiese imaginado de Santurce. Mucha gente cree que yo soy de Quebradilla, o mis padres eran de Quebradilla. La primera vez que yo fui al pueblo de Quebradilla fue a ver un juego de los Piratas de Quebradilla. Habrá sido
noveno, décimo, 11, yo no recuerdo en qué grado. ¿Por qué me hago fanático? Porque nací en 1962, así que la época de la rivalidad entre los Vaqueros de Bayamón y los Piratas de Quebradilla es 69, 70, 71, 72, y la magia de la televisión en donde yo vivía, que curiosamente es donde vivo ahora mismo, o sea, estoy ahora hablando desde mi casa, era la casa de mis padres, pues había un televisor en lo que pues le llamamos en buen puertorriqueño el Family Room, y yo ya les había dicho que me gustaba ver el deporte, y te lo tengo que poner de la manera más sencilla posible, en el buen sentido de la palabra. Me enamoré de Raymond Dalmau y de Neftalí Rivera, de su forma que jugaban. Yo no sabía ni dónde estaba Quebradilla y no me gustaba Bayamón, y pues me convertí en fanático. Y recuerdo la primera vez que fui al pueblo de Quebradilla fue en la vieja cancha Pedro Hernández a ver a los Piratas de Quebradilla jugando, y pues de ahí pues es una cosa, diría yo, emocional, pues porque era en esa edad, yo tendría 9, 10, 11, 12 años, más o menos, cuando pues decidí que era pirata de Quebradilla, y hasta el día de hoy. Tengo gran afinidad con los Cangrejeros de Santurce, porque pues soy de aquí, y pues llegué a ver a Teo Cruz jugando de los Cangrejeros y ese tipo de cosas. Así que cuando los Piratas se eliminan, pues normalmente pues mi segunda opción son los Cangrejeros de Santurce. En el béisbol soy de los Cangrejeros, ahí sí que no he cambiado. Él tiene mucho cariño por los Cangrejeros de Santurce, pero su corazón es pirata. Su corazón es pirata. Qué interesante. ¿Y cómo se da entonces ese proceso de discernimiento? Sabemos pues que probablemente muy influenciado por su papá, que también era abogado, pero ¿cómo decide estudiar Derecho? Mira, los otros días conversaba con una amistad que un poco en privado me hacía algunas de estas mismas preguntas. Desde que esa edad, no te sabría decir, 14, 15, cuando uno se empieza a cuestionar qué va a hacer con la vida, yo como que no me cuestionaba que iba a ser abogado, y no me cuestionaba en que en algún momento iba a entrar al servicio público y quizás a los procesos políticos. Yo recuerdo cuando llega el momento de graduarse de escuela superior y ir a la universidad, que voy a Río Piedras, a la UPR, me acuerdo tener esta conversación con mi papá. Yo le digo que quiero irme a estudiar ciencias políticas, y él me trata de convencer de que me vaya a administración pública, bajo la teoría, que no es descabellada, de que con un bachillerato en ciencias políticas no hay nada que puedas hacer, y tienes un bachillerato en administración de empresas, que es otro tipo de, pues eso te puede ayudar. Y yo recuerdo decirle a papi, es que yo voy a estudiar leyes después. Y me dijo, pero ¿qué sabes tú si vas a estudiar leyes después? Yo voy a estudiar leyes después, así que yo voy a hacer ciencias políticas, y de ahí sigo derechito para leyes, y así fue. Así que obviamente tiene que haber influenciado que mi papá era abogado, pero no es que él me lo dijera, o sea, no hubo un tipo de presión de que por aquí es que te tienes que ir. Fue el libre albedrío mío. ¿En qué edad? Yo presumo que ya desde noveno, décimo, 11, cuando uno empieza a hacer esas preguntas, pues ya en mi mente estaba que quería estudiar leyes. Y recuerdo cuando estuve la primera semana en la escuela de Derecho, que estando allí una semana dije, esto es lo que de verdad yo quería estudiar. O sea, nunca titubeé. Qué bien, qué bien. Todos soñamos, ¿verdad? A veces uno empieza a cuestionar, ¿verdad? Como bien nos menciona, qué queremos hacer para nuestro futuro y qué legado queremos realizar, ¿no? ¿Soñó en algún momento en convertirse en gobernador? Para contestarte esa pregunta, quizás hay que ir un poquito antes, y es en qué momento y bajo qué circunstancias decido entrar a las contiendas políticas. Como te dije anteriormente, pues yo sabía desde probablemente de intermedia, escuela superior, que quería ser abogado, que probablemente iba a estar en servicio público, y que a lo mejor en algún momento iba a aspirar a algún cargo electivo. Pero yo sí tomé una primera decisión de que iba a educarme lo más que pudiera y a tener unas experiencias profesionales como abogado que enriquecieran mi experiencia y mi formación. Estudié Derecho en la UPR, de ahí pasé a ser asesor jurídico del juez Hernández Denton en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de ahí fui a Harvard a hacer una maestría en Derecho, de ahí pasé a ser oficial jurídico en el Tribunal Federal de Boston, y ahí pues tenía que regresar a Puerto Rico. Ya en ese momento yo me había casado con mi esposa, con Piti, vivíamos en Boston, era nuestro primer año de matrimonio, y el plan era que yo iba a regresar a Puerto Rico
a trabajar en la fortaleza, pero con el asesor legal del entonces gobernador Hernández Colón. El asesor legal era el licenciado José Berrocal, que en paz descanse, ambos. Y entonces estoy como a 2-3 semanas, estamos hablando 1988, probablemente mayo o junio, yo regresaba en el verano y recibo una llamada de Berrocal que me dice: mira, Aníbal, ha habido un cambio de planes, no te puedes venir a trabajar conmigo a la fortaleza porque yo me voy de subdirector de campaña, de la campaña de reelección de Rafael Hernández Colón. Y yo pienso, pues, que la llamada es para decirme que me quedé sin trabajo. Ajá. Y él me dice: no, pero yo le digo, bueno, pues entiendo. Y dice: no, es que quiero que te vengas conmigo al comité de campaña de reelección de Rafael a trabajar en la campaña. Recuerdo que llegó a mi casa por la tarde, se lo digo a Piti, y ella me dice, casi en un tono bastante fuerte: yo sabía que en algún momento te vas a meter a la política, pero yo no sabía que iba a ser tan rápido. Y eso, pues obviamente, me da mi primera experiencia directa de una campaña. Yo no tenía ninguna posición alta, pero estaba cerca de los directores de campaña de Rafael. Y entonces, cuando Rafael gana la reelección, ahí paso a ser asesor legislativo del gobernador, que me expone a la interacción con los legisladores, que era el Partido Popular, era partido de mayoría en ese momento, me pone a interactuar con los alcaldes y de momento yo me doy cuenta que tengo ahí una experiencia valiosa, que tengo unos contactos políticos, me he dado a conocer, siendo joven, pero me he dado a conocer y me he ganado el respeto. Y entonces pues tomo la decisión de aspirar a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes en las elecciones de 1992. ¿Qué sucede? Hernández Colón se retira, decide no correr, el Partido Popular pierde en el 92, volvemos a perder en el 96 y entonces pues yo me empiezo a ganar por mi trabajo en la legislatura, me empiezo a ganar unos espacios en el liderato interno del partido y se da la coyuntura en 1997 cuando yo apenas tengo 35, voy a cumplir 35 años, de una vacante en la presidencia del Partido Popular luego de las elecciones de 1996 y decido aspirar a la presidencia del partido. Salgo electo y el mismo día que salgo electo digo que no aspiro a la gobernación para el 2000. Inclusive digo, yo creo que la candidata debe ser Sila Calderón. Pero ya en ese momento yo sé, si he llegado a ser presidente del Partido Popular a los 35 años, pues ya yo sabía que había gran parte del camino andado y que era cuestión de que se dieran las circunstancias, y las circunstancias se dieron. Luego que fui comisionado residente, pues se dan en las elecciones del 2004, que también fue una situación extremadamente atípica, como yo llegué a obtener la candidatura dentro del Partido Popular Democrático, y ni hablar de esa elección que, como ustedes recordarán, pues tuvimos que ir a recuentos, ir hasta Boston para que pues certificaran que había legítimamente ganado la gobernación, aunque el Partido Popular lo había perdido todo en esa elección. Sí. Fíjate, y aunque, ¿verdad?, dice, el Partido Popular ha perdido todo, pero ese trayecto de aprendizaje que usted tuvo, que se empoderó, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad?, cuando decía que se exponía con los alcaldes, se exponía con la gente, eso fue como que una preparación, digo yo, ¿verdad? Para luego... Sí. A mí se me acercan muchos muchachos y muchachas jóvenes que tienen aspiración y yo le digo, estudia hasta el máximo, ten unas experiencias y en algún momento entonces das el salto a los procesos políticos, pero no te pongas a aspirar. Si ya estudiaste lo que ibas a estudiar y no tienes ningún otro interés, pero por ejemplo yo sabía que yo quería tener esas experiencias de oficial jurídico que no tienen nada que ver con la política, son experiencias puramente de leyes. Y pues yo sabía que iba a tener la oportunidad de trabajar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y de ahí sabía que iba a tener la oportunidad de trabajar en el Tribunal de Apelaciones de Boston. Y eso no tiene nada que ver con política, yo lo veía más como parte de mi formación intelectual, profesional y de experiencia. Y luego, como te dije, termino dirigiendo la Oficina de Asuntos Legislativos y eso me expone a los legisladores, a los alcaldes, al proceso legislativo, obviamente bajo la dirección de Rafael Hernández Colón. Estaba en su último cuatrenio, fue en época que se hizo la ley de reforma municipal, de autonomía municipal, se hizo una muy buena reforma educativa en aquel momento, unas piezas legislativas importantes que pues tuve el privilegio de trabajarlas. Claro.
Sí, y lo interesante es que tuvo la oportunidad de navegar en las tres ramas de gobierno. Ujú, ujú. Sí, eso es Y cierto. aprender entonces de las tres ramas de gobierno, de su funcionamiento, de su Claro, estructura, de su organización, sistema. Ujú. que da una mejor comprensión del proceso y de cómo entonces es que se da desde el desarrollo de un proyecto de ley hasta completito el proceso de ponerlo en En práctica práctica, dentro claro. de nuestro sistema judicial. Así que, Eso es así. Obviamente no he sido juez, pero fui oficial ujú, jurídico en el Tribunal sí. Supremo de Puerto Rico. Y no solamente eso, he tenido a nivel de Estados Unidos, a nivel federal, experiencia en 2 de las 3 ramas. Mm, Porque fui oficial jurídico en el Tribunal Federal de Apelaciones de Boston y fui comisionado residente en ujú. el Congreso. Lo único que Claro. no he tenido, y ya no voy a tener, es experiencia en la rama ejecutiva federal. Pero sí, cuando yo llego a la gobernación, he tenido toda esta vasta experiencia Sí, sí, y sí. prácticamente todo esto lo hago antes de, como diría uno, entrar a el escenario político. O sea, Ujú. todo esto que te he descrito a ti, oficial jurídico en el Supremo, oficial jurídico en el Tribunal Federal de Boston, trabajar con un gobernador, o sea, todo eso lo hice antes de decidir aspirar a un cargo electivo. Y ahí es Sí. que se vuelve tan importante esto que hablábamos en Pastoral Juvenil Ujú. en los años que nosotros estábamos, Juan, y era el de no quemar etapas. Claro. El de vivir las Vivirlas. etapas, Ujú. formarse en ellas para entonces sacarle el máximo provecho a todas esas experiencias. Así que este nos acabó el primer segmento, así a vuelo de pájaro, rapidito. Nos quedamos vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve a El Atrio de los Gentiles, que esta tarde se viste de gala con la visita del exgobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá. Nos vemos pronto. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos al programa del Atrio de los Gentiles. Y esta tarde estamos hablando con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que este estudio se ha vestido de gala, de lujo, de lujo, de lujo. Y quería ¿verdad? Porque mira, hoy estamos desnudando al exgobernador, ¿verdad? Porque queremos pues conocerlo, ¿verdad? Lejos de las preguntas estas típicas, ¿verdad? Que se formulan. Y había comenzado el programa hablando, ¿verdad? De esa ansiedad que tuvimos en la noche, Sí, ¿verdad? De qué los preguntas se le nervios hacen. de fangirl y Así fanboy. mismo. Y quería preguntar a Aníbal, pues cuando llega la hora de dormir, ¿verdad? Porque pues usted estuvo y está todavía en la línea de fuego. ¿Cómo uno puede conciliar o cómo Aníbal puede conciliar el sueño o qué estrategias, ¿verdad? Utilizas para distraerse y pues descansar? Bueno, tengo que decirte, obviamente esta es la etapa donde estoy más relax, Ya. para usar una palabra. A mí cuando la gente, después que salí de la fortaleza, mucha gente me pregunta cuál es el cambio más significativo, y Ujú, obviamente aparte de que ya uno no tiene la responsabilidad que tenía, ujú. digo que ahora yo controlo el calendario. Ya. O sea, por ejemplo, yo estoy conversando con ustedes porque yo lo decía, Ajá. Ay, volvió. me dijera, Ujú. debes ir a este programa. Se Sí. está Pues congelando me la llegó, imagen. me llegó el acercamiento de ustedes y dije, pues sí, no tengo ningún problema. O sea, yo controlo mi calendario en Ujú. términos de las cosas que obviamente tengo que trabajar porque Ujú. me mantengo activo profesionalmente. Claro. Ahí pues hay un cambio dramático. Ahora, a la pregunta tuya, nunca, salvo qué sé yo, una que otro día, pero nunca he tenido mayores problemas de conciliar el sueño Ya. y de descansar las horas que son necesarias. Y yo creo que es porque todas las noches uno tiene que sentirse al acostarse, especialmente si tiene posiciones de responsabilidades públicas o con instituciones, Ujú, Ujú. ujú. acostarse con la tranquilidad de conciencia de que uno hizo lo que entendía que era lo correcto. A lo mejor Claro. uno se equivocó, pero uno hizo lo que creía que era correcto. Y en todos los puestos públicos que ocupé en las campañas políticas, que son de mucha presión, Ujú. en el cargo de gobernador, en los retos que tuve durante esos tiempos y posterior, pues honestamente, pues sí, uno podía conciliar el sueño por esa tranquilidad. Claro. Claro, también, pues uno mantiene un balance en términos de entretenimiento, Ujú. por ejemplo, cuando estaba en la fortaleza,
mucha gente critica que el gobernador vive allí mismo. Mire, esa es la mejor forma de ser eficiente, porque, por ejemplo, yo podía estar hasta las 6 de la tarde trabajando en mi oficina y a las 6:30 subir para cenar con mis hijos y mi esposa y mi familia, y después, pues, si acaso, regresar a otra reunión porque estabas allí mismo. Así que esos espacios de familia, de entretenimiento, pues uno los trata de mantener, no importa cuán complicada sea la vida. Claro. Por ejemplo, había una norma, hablando del calendario que te decía hace unos segundos, yo a mi equipo de calendario les decía, obviamente ustedes tienen la responsabilidad, ustedes me hacen recomendaciones, pero cuando Piti diga que hay un juego de soccer de Juanqui, que lo bloquean, que yo voy. Cuando haya una actividad de Gabriela, estaba en ballet o cantaba o lo que fuera, o el talent show, ustedes me lo bloquean, que allí yo voy. Y eso pues le permite a uno darse cuenta que uno es un ser humano igual que cualquier otro, que uno es padre, que uno le grita en los juegos del hijo jugando soccer, y eso pues te da también una paz espiritual y una tranquilidad que creo que ayuda a conciliar el sueño. Siempre la cena, cuando estaba en Fortaleza, salvo que fuera una cena de un compromiso, siempre la cena era pues en el tercer piso, que es donde está la residencia, allí en familia, y si no estaban los nenes por alguna razón, ya a mitad del cuatrenio, Gabriela se fue a estudiar a Estados Unidos, a Harvard, pero Juan Carlos estuvo aquí todo el tiempo, pues si no eran pues, en familia completa, pues por lo menos Piti y yo te diría que prácticamente todos los días cenábamos juntos. Qué bien, qué bien. Siempre, ¿verdad? Nos habló de que hay críticas, ¿verdad? Tanto en el trabajo como lo que uno hace, ¿no? ¿Cómo maneja esas críticas? Pues, con a veces cuero son duro. muy personalizadas e hirientes, vamos a reconocer eso. Sí, que con cuero duro, yo, y eso, que en paz descanse, Piti a veces hasta me lo criticaba, yo paso la página con bastante facilidad, o sea, trato después de atender la situación del momento. Hay algunas que uno nunca olvida, eso, y por más cristiano que uno sea, pues uno no puede perdonar en el sentido no bíblico, pero sí en el sentido de cosas que le hayan pasado, que uno sienta que una persona, X persona, es responsable y que actuó totalmente de mala fe. Eso está ahí, pero yo siempre traté de no desenfocarme de mi agenda, y mucha gente en el pasado decía que pues yo era un gran estratega. Yo creo que lo de ser un gran estratega es eso, es poder enfocarte, que no te desviaran de lo que eran tus objetivos, y en los momentos que había que contestar, y en los momentos que había que ignorar esos ataques. Sí te tengo que decir que a la familia les hacía mucho daño los ataques personalistas, y eso me dolía más, no por lo que me hacían a mí, sino por el efecto que tenía en la familia, especialmente en mi esposa. Sí, ha mencionado en muchísimas ocasiones a Piti, y con muchísimo cariño. Sabemos pues que su pérdida del plano terrenal está bien cercana. ¿Cómo se ha llevado este duelo, este proceso de saber que pues no está todos los días? Pues mira, todavía uno está en la etapa de ajustarse, de acostumbrarse, obviamente pues por su enfermedad del cáncer, que pues estuvo luchando en la segunda etapa desde el 2016, pero tuvo una vida plena. Nosotros en este periodo viajamos, ella vivió plenamente, pero ya desde fines del año pasado se empezaba a deteriorar su salud, y este año 2023 yo digo en broma y en serio que yo perdí la cuenta de cuántas veces fuimos a sala de emergencia para atender su situación. Así que uno pues un poco se fue preparando. Mi hija vive en California, mi hijo vive aquí con nosotros, está casado, y pues todos nos fuimos preparando, y ella un poco nos fue preparando. Siempre hemos sido una familia bien unida, y ahora pues ¿qué te puedo decir? Ahora los chicos están más pendientes de llamarme, esperar a que yo los llame. Ayer, la semana pasada, pues yo raras veces durante la semana almorzaba con mi hijo. Ahora nos hemos puesto de acuerdo de tratar de almorzar una vez en semana. Pero no te voy a negar, pues tú llegar a la casa y ponerte a ver, ella le gustaba también los deportes, pues ponerte a ver, por ejemplo, estuvo el US Open de tenis, pues ponerte a ver los juegos de Carlos Alcaraz solo, sabiendo que si ella hubiera estado ahí, hubiera estado gritando
gritándole al jugador, pues son etapas de ajuste, no te lo voy a negar. Además de la familia, pues yo tengo un grupo, un network de amigos, que éramos amigos en el sentido de amigos míos y amigos de ella, pues que pues estamos tan constantemente inventándose cosas para uno mantenerse ocupado y entretenido. Aproveché y terminé de revisar el libro de derecho que escribí sobre separación de poderes. Como cuestión de hecho, tengo que decir que en el curso que ofrecí recientemente allá en la Pontificia Universidad Católica, los estudiantes tuvieron el privilegio de utilizar extraoficialmente, porque les di en copia no del libro, en los capítulos nuevos. Así que pues eso, luego de la partida de Piti, pues me concentré en terminar, ya lo había ido adelantando, en terminar ese esfuerzo y pronto estará publicándose la segunda edición del libro y pues me mantengo ocupado y haciendo cosas como esta que estoy haciendo con ustedes. Ay, qué bueno, bonito. sí. Y pues aprovechando también la coyuntura de que menciona que estuvo dando clase con nosotros en el pasado mes de agosto, como un curso, lo que nosotros le llamamos los mini cursos, un curso de un crédito, una semana intensa e intensiva para tanto el profesor como los estudiantes. ¿De dónde nace esa pasión por la enseñanza jurídica? ¿Cómo se da esa transición? ¿Y qué tanto le apasiona esa faceta que no a todo el mundo le queda bien? Vamos a ser honestos. Pues mira, vamos a aquella llamada que les dije de José Berrocal, que me llamó y me dijo, pues vente a la campaña. Ajá. Mi plan original, o sea, cuando yo me gradué de la escuela de Derecho, ya yo sabía lo que iban a pasar en los próximos 3 años de mi vida, porque yo fui director de la revista jurídica y en aquella época, cuando tú eras director de la revista jurídica, tú sabías que el próximo año ibas a trabajar en el Tribunal Supremo, que era muy probable que te fueras a hacer una maestría y que si todo iba bien, ibas a trabajar después en el Tribunal Federal de Apelaciones en Boston. Así que yo me graduó en 1985 y pues más o menos pues yo sabía que eso iba a pasar en esos 3 años. Mi plan original era que cuando yo regresara de Boston, de trabajar en el Tribunal de Apelaciones, viniera a dar clases en la Escuela de Derecho de la UPI. Y aquí entre ustedes y yo solicité y no me cogieron. Y entonces como no me cogieron, entonces terminé que iba a ir a trabajar con Berrocal en la Fortaleza como ayudante del asesor legal y después el cuento que les hice en el proceso político. Así que yo eso lo tenía ahí en el bucket list, lo de ser profesor de Derecho lo tenía ahí y en un momento me encuentro a el profesor Guillermo Figueroa Prieto de la Escuela de Derecho de la UPR, que somos amigos, y me dice, ¿y por qué tú no estás dando clases en la UPI? Y tengo que decir, yo le dije, mira, con el mayor respeto, uno fue gobernador, uno no va a estar llamando por teléfono a que le den un curso. Si en la Escuela de Derecho de la UPR entiende que yo puedo dar un curso, pues con mucho gusto que me lo pida. Y entonces ahí me vino a ver el entonces decano Roberto Aponte Toro y hablamos de eso. Ahí Roberto se va de decano y pues finalmente con la decana con Neptune, pues se vino la oferta y ya yo estoy dando este curso estoy aquí de memoria, creo que desde el 2012, 2013, lo doy todos los años un semestre en la UPI, lo he dado en la Interamericana y lo he dado con ustedes en el mini curso que tú acabas de señalar. Me encanta esa interacción con los estudiantes. Me gustaría dar otros cursos de derecho, pero me tendría que preparar y esa es otra agenda que todavía está ahí. Sería muy interesante un curso de Derecho Constitucional. Pues te puedo hacer otro cuento. Sí. En algún momento, 2015, 2016, creo que sería por ahí, me llamó el decano de la Escuela de Derecho de la Interamericana, Julio Fontanes, y me ofreció dar el curso de Derecho Constitucional. ¿Y sabes qué? Me asusté. Porque yo llevaba 1 o 2 años nada más dando este curso de separación de poderes y le dije, pero Julio, eso es como tirarme a las grandes ligas. Si me lo dijeran ahora, lo hacía, porque ya le cogí el piso a prepararse para un curso, aunque tú hayas escrito el libro como el que yo doy, requiere tiempo y después pues corregir los exámenes y todo eso. Pero sí me encantaría tener otras experiencias. Di un curso, un semestre nada más, que un poco me lo inventé yo,
de posibles enmiendas a la Constitución de Puerto Rico. O sea, que es un tema que se habla, que si la segunda vuelta, que si el cargo de vicegobernador, que es algo que yo he estudiado, he publicado artículos en la revista jurídica de la UPR. Y eso pues lo di en un semestre en la Interamericana. Qué bien, qué bien. Qué bien. ¿Cuáles son los retos que ve, ¿verdad?, en la enseñanza de la profesión jurídica? Mira, yo, obviamente, siendo lo más pragmático, el reto mayor es que los estudiantes pasen la reválida. Y, ¿sabes? Pues no vamos a entrar en esa discusión. Las 3 escuelas están teniendo dificultades en que eso se logre. Yo creo que el reto mayor es cómo ayudas a los estudiantes que llegan a las escuelas de derecho y quizás todavía no tienen las destrezas de análisis en términos generales que debieron haber obtenido en los grados de escuela superior y en el bachillerato. Porque esta es una profesión o un estudio que requiere mucho de pensamiento analítico. Claro. O sea, yo, por ejemplo, cuando doy el curso y le voy a preparar el examen, le digo, mire, el examen no tiene una contestación correcta. Yo le voy a dar unas preguntas que usted puede resolver a favor de A o a favor de B. Lo importante es cómo usted lo argumenta. Y eso, pues, es un adiestramiento muy diferente al enseñarte que 2 más 2 es 4. Pues 2 más 2 es 4 y no puede ser 5 y no puede ser 3. En el mundo del derecho, pues, precisamente se trata de que hay una norma, hay unas interpretaciones y usted quiere que se interprete de una forma y el abogado del otro lado quiere que se interprete de otra y el juez tiene que decidir cuál forma es que lo va a interpretar. Qué bien, qué bien. Sí, y es un proceso que cada día nos reta un poco más. Nosotros en el programa de apoyo académico hemos diseñado un sinnúmero de estrategias para trabajar con los estudiantes esta misma deficiencia y todavía no se da con la fórmula perfecta o exacta que nos ayude a trabajar estas mismas destrezas que entendemos son hoy día uno de los grandes retos. Sí, de hecho, eso, ¿verdad? Uno lo está viendo, ¿verdad? Los estudiantes que están llegando ahora mismo ¿verdad?, de escuela superior y que están deseosos, ¿verdad?, por estudiar, que, ¿verdad?, un gran reto, ¿verdad?, que también lo vemos en las distintas profesiones. Y más solamente ahora los estudiantes pandémicos, como yo les digo. Así es. Bueno, estudiantes post-María, post-terremoto y pandemia, imagínate. O sea, los que ustedes están recibiendo ahí en el primer año de escuela de derecho pasaron todo eso que acabamos de describir. O sea, es una generación que ha tenido unos retos que no tuvo ninguna generación antes de esta. Los otros días, porque se me acercan muchos estudiantes, a veces me escriben que quieren entrevistarme o conversar, y este era hijo de un amigo mío, me fue a ver y quiere estudiar leyes, pero Betito me hace el cuento, me dice, no, es que yo cuando me gradué de 4º año de escuela superior estábamos en medio de la pandemia, nosotros no pudimos hacer ni la graduación, no pudimos hacer el senior prom. Y yo, wow, o sea, porque eso es parte de la formación, o sea, esa vida fuera del salón de clase del año senior. Y son destrezas sociales que se necesitan para las interacciones humanas día a día que ellos no las han experimentado, punto y se acabó. Entonces no hay otro referente que se las pueda sustituir. Y se trastocó violentamente esas partes del desarrollo humano, que deberían ser naturales y orgánicas. Claro que sí. Y bueno, pues se nos está acabando el programa. No me gustaría que nos fuéramos sin que le dejara entonces un consejo a estos tantos jóvenes, futuras generaciones, que miran la carrera del servicio público a través de los puestos políticos en este país como una alternativa de vida. ¿Qué consejo le daría a esa futura generación que se levanta en un país que tenemos que reconocer está en crisis? Mira, yo siempre he creído que parte de lo que distingue al ser humano de las otras especies que existen en el planeta es la capacidad de servir. Yo creo que pues todos tenemos un llamado a servir, desde el que es simplemente el plomero, el electricista, el que nos recoge la basura, hasta pues el profesor, el doctor. O sea, todos tenemos, para mí, una obligación de alguna forma servirle a tu entorno, a tu familia, a lo que sea. Y desde esa perspectiva, servir a través del servicio público,
pues es de lo más sublime, porque prácticamente está tratando de adelantar lo que yo aprendí muy joven en mi vida, la búsqueda del bien común, o sea, cómo las cosas que tú haces, pues no solamente van a ayudar inmediatamente a con quien tú tienes el contacto, pero pueden ayudar a el bienestar de la sociedad en general. Así que los que vean el servicio público como una opción, que lo vean como una forma de servir y de complementarse como ser humano. En el camino, a los que están todavía estudiando, pues 2 consejos: estudien hasta el máximo que puedan. O sea, si usted puede seguir estudiando y después de bachillerato hacer la maestría y sus condiciones se lo permiten después hacer el doctorado, aprovéchela. Aprovéchela hasta que entonces esté listo para servirle a su país de la forma que sea. Y la segunda parece contradictoria. No permitas que el salón de clases interrumpa tu proceso académico. ¿Qué quiere decir eso? Hay unas experiencias que se pueden tener mientras uno es estudiante, fuera del salón de clases, en actividades que también enriquecen a uno. Yo toda mi vida mientras estudié bachillerato y leyes, trabajaba part-time en diferentes cosas. Obviamente, si lo puedes hacer, si tienes el tiempo, obviamente los que estudian nocturno ya trabajan. Así que esas experiencias a veces que no son del salón de clase, también son bien enriquecedoras. Qué bonito, gracias. Que el aprendizaje no cansa la mente, leí por ahí en algún momento. Así que volvemos al salón de clases, ¿verdad? Con esa... Sí, llenos de entusiasmo y en otras palabras, pues ser como el arroz blanco, tratar de estar en todos lados. Correcto. Para absorber de todos los entornos lo más que se pueda, porque el aprendizaje completo no se da en el salón de clase, la formación completa no se da dentro del aula. Wow. Agradecemos grandemente al honorable exgobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, por haber estado con nosotros, por esta conversación tan bonita, tan refrescante, muy dándonos especial, una mirada distinta de la figura icónica que siempre vemos o en los medios de comunicación, en el periódico, tan cercana y tan humana. Así que para nosotros ha sido un gran placer tenerlo en el micrófono del Atrio de los Gentiles en la tarde de hoy. Esperamos que se repita la visita más adelante cuando ya ese libro esté a punto de publicarse. Lo invitamos para que entonces hablemos de la nueva edición del libro de Separación de Poderes y seguir disfrutando entonces de esta elocuente conversación. A todos los que nos escuchan, Juan, gracias una vez más por una tarde tan entretenida. Nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.